Buenas, aquí tenemos un depósito de Classic 500 y aquí os voy a explicar por qué no tenéis que llenarlo hasta arriba de gasolina. Buscas la seguridad. Quieres llegar lejos, cruzar el desierto o el Pirineo y crees que esos últimos 200 mililitros de gasolina son tu salvación. Pero escucha el thump de tu motor. ¿Lo oyes? Estás sufriendo. En Europa nos enseñaron que más es mejor. En la India, el Yugaad nos enseña que el equilibrio lo es todo. Hoy te voy a contar por qué llenar tu depósito hasta el borde es la forma más rápida de asfixiar a tu leyenda. ¿Vale? En la parte superior del tapón de gasolina hay unos agujeros, ¿vale? Que son de drenaje de agua, ¿vale? Este agujero de aquí sirve para el agua que se acumula en la zona del tapón por la lluvia, cuando lavas la moto. Sale por aquí para que cuando abras el tapón no se meta con la gasolina, ¿vale? De aquí saldría por este tubito de aquí e iría fuera, ¿vale? Y luego hay otro agujero que lo que hace es que respire el depósito para que no haga vacío. Es de respirar, porque si no haría vacío y la bomba de gasolina no podría aspirar la gasolina. Entonces aquí también tiene un respiradero que hace que entre aire para que no haga vacío el depósito. ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente ese respiradero de gases de gasolina iba directamente a la calle, ¿vale? Actualmente con las normativas que hay no puede ir a la calle. Entonces va a un sistema que hay de recuperación de gases, a un depósito que se llama canister. Las motos modernas, estas que cumplen con la ley pero que aún conservan el alma, llevan un filtro de carbón activo llamado canister. Su misión es recoger los vapores, no el líquido. Cuando llenas hasta que rebose, la gasolina líquida viaja por los tubos de respiración y encharca el carbón. ¿El resultado? Una moto que ratea, que se para en los semáforos y que pierde su ritmo sagrado. Es como intentar correr un maratón con los pulmones llenos de agua. Vale, entonces de aquí va al canister, acumula ahí lo que son los gases de la gasolina y luego los quema. Si llenas mucho la de gasolina hasta arriba, en vez de entrar gases, entra gasolina. Esa gasolina va al depósito del canister, lo empapa, digamos, y digamos que la carburación no va bien, la inyección no va bien, porque está absorbiendo mucha gasolina del canister, ¿vale? Y puede hacer que la moto pegue tirones, no vaya y que el depósito no respire bien, ¿vale? Entonces por eso es importante que siempre no llenéis hasta arriba. De hecho, en muchas motos, aquí por ejemplo hay una chapa interior que digamos que sería un buen indicativo de hasta dónde tienes que llenar la gasolina, ¿vale? Nunca hasta arriba, ¿vale? Luego en la parte inferior, aquí podéis ver la salida del drenaje de agua que os he comentado antes. Aquí iría alojado la bomba de gasolina. Y aquí es para el nivel de gasolina. ¿Vale? Básicamente, esto es lo que sería un depósito de gasolina de una Royal Enfield Classic 500. Ahora que conoces sus secretos, ya no eres un usuario, eres el guardián de tu Classic. Escucha el zumbido, respeta el vacío y deja que el hierro te lleve al fin del mundo. Suscríbete a Boxes Norte Bazar para más lecciones de supervivencia real. ¡Nos vemos en la ruta!